que se porten bien. Y pues yo creo que vamos a iniciar. ¿Alguien ha sabido algo de Iván? No. Nada. ¿Ya le habló usted, profe? Pues le mandé mensaje y no le llegan los mensajes. Le mandé mensaje, pero no le llegan, vaya. No sé qué onda, si cambiaría de número o lo traerá apagado, no sé. ¿Cómo la ven? ¿Y ustedes no se han comunicado con él? Sí, profe, No, nuestro hombre. mejor amigo. Pues nosotros mandamos mensajes en el grupo, profe, así como siempre, y nunca, Ajá. sí le llegan y los ve y nunca contesta. Ah, pero sí le llegan. Pues según yo, sí. Porque pues vi que se había conectado. Vi que no se había, que se conectó como a las 5 de la mañana, creo. Y entonces dije, pues quizás sí está funcionando todavía su teléfono. Y le mandé mensaje y no le llegó, fíjate. Pues lo bloqueó para que no esté enfadando. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Porque tampoco ha subido tareas ni nada, no sé qué onda con él. Le voy a tener que hablar a su mamá para darle la queja. Qué oso. ¿Qué? Ustedes si no entregan tareas también, le voy a hablar a su mamá. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Y ¿alcanzan a ver el PDF? No, sí. Sí, Ok, Germán me está mandando un mensaje que no se puede conectar, no sé qué está pasando con él. Porque todos ustedes siguieron el link, ¿verdad? Yo nomás me metí en Skype. sí. Sí, que Alondra. No, me piqué al indio. ¿Le picaste el link? Le puché ahí y ya entró. Le diste clic. Así, sí, ni el hombre, no lo ocupamos para nada. Ay, tenía el micrófono activado, sorry. Qué bárbara, ¿eh? Es broma. Espérenme. Bueno, esperemos que ya se pueda conectar. Qué bonita me veo. A las 7 tenemos otra clase. ¿Mande? A A las las 7 7 tenemos tenemos clase. Sí, ya vamos a iniciar, yo creo. Pues ojalá que de pronto. Le voy a dejar nada más aquí por el link. Bueno, ahí está el enlace, ¿no? Ok. Entonces, bueno. Me dicen que sí ven el PDF, ¿verdad? Nomás yo me veo. No, pero el PDF sí lo ven. Sí. Sí, ya lo vi. Ok.
Este, bueno, Hoy bueno, Laura, te quieren eliminar, te aconseja eliminar a los inútiles, dice. ¿por qué eres así, Laura? Está dormida la Laura, profe, ni en cuenta. Sí, sí, ya sé. ¿Qué? Bueno, voy a ver. Ok, Ya ves. decíamos que bueno, lo último que habíamos visto tenía que ver, válgame la redundancia, con la bioética, ¿no? Decíamos que lo íbamos a ver de manera general y ya nos adentrábamos un poquito a lo que es la, la, lo que confiere, vaya, la psicología. Y bueno, estos son principios universales, no son exclusivos de enfermería, de medicina o de psicología, ¿no? Son principios generales. Maneja específicamente 4 principios la bioética que ya abordamos la sesión pasada, solamente lo retroalimentamos. Y el primero es el principio de no maleficencia. Perdón, el principio de no maleficencia. Es decir, ante todo, no hacer daño al adulto mayor. Se trata de respetar la integridad física, psicológica de la vida humana. Es relevante ante este avance de la ciencia y la tecnología porque muchas técnicas pueden acarrear daños y riesgos. Bueno, este primer principio que habla de no maleficencia, pues específicamente se refiere a eso, como su nombre lo indica ahí, no hacer el mal, ¿no? O sea, a veces no se hace el mal no porque necesariamente tú quieras ocasionarle algún daño al adulto mayor, sino porque a veces crees que es lo correcto y pues obviamente sale afectado aquí el adulto mayor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no maleficencia, específicamente nos referimos a que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a veces el psicólogo, para empezar, cuando trabaja con un adulto mayor, pues se tiene que tener una preparación, ¿no? Así como si tú trabajas con niños, pues en teoría tendrías que especializarte en psicoterapia infantil, por ejemplo, ¿no? Aquí pues estamos hablando de psicogerontología. Como les decía, en Mazatlán, si acaso existen 2, y se me hace mucho, 2 psicogeriatras o psicogerontólogos, a lo mucho, 2. Entonces es un campo relativamente fértil, ¿no? O sea, de mucho donde se puede trabajar porque no hay especialistas. Pero imagínate que tú no te has formado en esa área. Germán, bienvenido, creo que ya pudiste. Este, Les decía, es un área, ¿no? En la que pues todavía no te has formado, tienes nociones, pero pues tú intentas trabajar ahí y resulta que quieres utilizar a lo mejor herramientas o técnicas psicoterapéuticas que a lo mejor no son las mejores opciones para él, o simple y sencillamente tú crees que estás haciéndole el bien y en sí no, porque se trata de trabajar. Ok, no a lo mejor de querer, bueno, se trata de trabajar, no de dar lo que el paciente, en este caso el adulto mayor, solicita. Es decir, ellos a veces lo que quieren es ser escuchados, que tú le des la razón y que ellos se sientan que tienen, esa razón, cuando a lo mejor a veces no es así. Por ejemplo, cuando están en una clínica internados y que el psicólogo hace su chequeo, vaya, a veces ellos dicen, ¿verdad que yo ya estoy bien? ¿Verdad que? Y tú a lo mejor por no contradecirlos, por no hacerlos sentir mal, dices, no, pues que sí, sí, va a salir pronto y lo estás haciendo, le estás dando información que no es verídica, vaya, ¿no? Pues lejos de hacerle un bien, le estás haciendo un mal, porque pues ellos, como tú le estás dando la razón, a lo mejor a los doctores les dices, que ya me dijo otro doctor que sí estoy bien y usted es el que está mal, entonces me quiere matar con el medicamento, lo está haciendo por tenerme aquí aprisionado, o sea, qué sé yo, ¿no? Y al final de cuentas, pues como que el psicólogo se lavó las manos y ya dejó ahí el problema, vaya. Eh, bueno, tengo un compañero que trabaja en el Hospital General y en un tiempo él estuvo específicamente en esa área, ¿no? Con los enfermos que estaban ya en etapa terminal y muchos de ellos eran adultos mayores por obvias razones, ¿no? Por enfermedades que ya
que ya ellos pues se les daba cierto tiempo, ¿no? Nada más de vida. Y él me comentaba que muchos de ellos, los adultos mayores, le decían a él, pues como era el psicólogo, le decían, ¿verdad que yo voy a estar bien? Y verdad que si ya no me tomo un medicamento no pasa nada. Entonces, dice, te mueven tanto las emociones o los sentimientos que a veces estás hasta tentado a decirles, pues sí, no le va a pasar nada, porque sabes que al final de cuentas va a morir. Pero bueno, si tú les dices sí, no va a pasar nada, o los apoyas de cierta manera, hasta, aunque sean palabras, vaya, pues les estás dando una información errónea, ¿no? Que al final de cuentas el hecho de no tomarse su medicamento, el hecho de no permanecer en el hospital, pues atenta contra su salud, ¿no? Entonces a veces ellos esperan ese apoyo, pero pues no es lo mejor. Y decíamos que, bueno, otro principio es el de autonomía, que se puede definir como la obligación de respetar los valores y opiniones personales del adulto mayor de aquellas decisiones básicas que le atañen. En sí, es la aceptación del adulto mayor como persona responsable y libre para tomar decisiones. Ojo, eh, habrá adultos mayores que cuenten con las capacidades cognitivas. ¿Quién determina que cuenta con las capacidades cognitivas? Pues en este caso el psicólogo, ¿sí? No los determina directamente el médico. Entonces, pues a lo mejor, como les decía, aquí en México no es común o no se da la muerte asistida, pero en otros países el psicólogo hace una especie de examen, vaya, una especie de peritaje, y él determina si cuenta con las capacidades cognitivas para tomar esa decisión. Bueno, aquí pues no es a ese grado, ¿no? Pero sí a lo mejor se determina si el adulto mayor cuenta con las capacidades cognitivas para poder, no sé, autorizar una cirugía o incluso en algunos momentos hasta el alta. Cuando ya hay demencia, pues a lo mejor ellos piden el alta, pero no necesariamente se les otorga. ¿Por qué? Porque como cuentan con una demencia senil o una afectación a nivel cognitivo, pues obviamente no podrían consentir una alta médica. Entonces, ahí en teoría el psicólogo es el que lo determinaría. Bueno, el de beneficencia que está relacionado con el primero que les decíamos, es hacer el bien, ¿no? Lo que hagas lo tienes que hacer con calidad. Si tú eres terapeuta de un adulto mayor, pues a veces tú dices, bueno, es que él va de paso, nada más va a estar conmigo 3 sesiones, 4 sesiones, qué sé yo, porque es el tiempo que va a estar aquí internado, o es el tiempo que a lo mejor voy a trabajar para su bienestar o para el bien morir o qué sé yo, pues entonces, aunque sean 3, 4, X número de sesiones, pues tienes que hacerlo lo mejor, ¿no? Dar una atención de calidad. Pero ojo, porque la atención de calidad no es nada más el tiempo que tú le otorgas, también es la preparación que tú tienes, y es lo que les decía hace ratito. En Mazatlán solamente existen a lo mucho 2 psicólogos con ese perfil o con esa preparación. Entonces, pues también tienes que prepararte con cursos, diplomados, maestrías, especialidades, qué sé yo, en esa área. Si tú quieres hacer el bien, es decir, dar una atención de calidad, pues tendrías también que prepararte. Ok, no recuerdo si lo terminamos de ver, pero bueno, aquí lo comentamos. El de principio de justicia es distribuir de manera equitativa la justicia. O sea, tú tienes que hacer lo justo y lo necesario para atender al paciente. Cuando tú estás en sesión, en primer lugar, es el paciente, ¿sí? No eres tú, no es otras personas, no es la familia en sí, es el paciente. Hay muchos casos en los que, pues no sé si en México, pero sí hay casos documentados en países como Estados Unidos, en donde llevan al adulto mayor al psicólogo, pero no lo llevan como una atención de salud mental, sino lo llevan como para que quede el precedente de que está recibiendo atención y por ende no goza de sus facultades, y a la hora de la herencia, pues es como el atenuante, ¿no? Ante un juicio de que pues está siendo atendido por X número de meses o años quizás, y por eso queda el atenuante para poder, el precedente para poder declararse que no es competente para tomar decisiones. Entonces, bueno, quizás, no lo sé, en México no he sabido de casos como tales, pero sí en Estados Unidos. De hecho, el papá
de un muy amigo mío. Ellos vivieron mucho tiempo en Estados Unidos, vienen a vivir a México cuando él tenía cerca de, no sé, 15 años, entonces él iba y venía a Estados Unidos, sus papás pues obviamente también. El papá de él ya tenía otra familia previa, ¿no? Ya había estado casado y había tenido, me parece que 2 hijos. Entonces, pues obviamente él vivió aquí muchos años en México. De repente se les ocurre irse a vivir a Houston, y en Houston, pues con el pretexto de que recibiera atención porque él ya era mayor, se empieza a complicar su salud y los hijos del primer matrimonio pues lo ingresan a un hospital, lo mandan al psicólogo. Resulta que él muere en el hospital, muere, vaya. Entonces, a la hora de la cuestión legal de los bienes, pues los hijos utilizan ese pretexto para decir, bueno, de hecho primero lo utilizaron para que se declarara que él no era capaz de poder, vaya, eh, tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ende, era internado en ese hospital, y por ende quienes en teoría tomaban las decisiones eran los hijos. Pues la esposa, que es la mamá de este amigo, de este muy amigo mío, los demanda legalmente porque ella era la esposa, pero el problema era que estaba casada en México. Entonces, pues de aquí a que se llevara todo un juicio, ellos como los hijos, pues tomaban las decisiones, y bueno, fue un show. Al final de cuentas, a eso voy. Utilizaba que durante el tiempo que estuvo internado, ellos pagaron a un psicólogo, y el psicólogo determinó que él no gozaba de sus facultades, aunque la mamá de mi amigo decía que sí gozaba de sus facultades porque podían entablar una conversación perfectamente bien. Bueno, a lo que voy con esto es de que el psicólogo, pues bueno, él hacía su chamba, no sé si había por ahí algo de dinero o algo así, pero al final de cuentas no actuó bajo el principio, bueno, bajo ningún principio ético, por supuesto, pero específicamente el de justicia, en el que pues le daba vaya, estaba en sus manos el poder determinar que el paciente podía gozar de sus facultades. Entonces aquí no estaba primeramente el paciente, sino que estaba, pues en este caso, la familia, porque era la familia los que hacían el pago de los honorarios. Pues bueno, aquí no fue tan ético este psicólogo, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, Sí, ok. Laura, Alondra, Lizzy, ¿vamos bien? Sí. Ok. sí. Sí, sí. ¿Con qué entusiasmo hablan, eh? Sí, parece que están dormidas. Bueno, principio de fidelidad. Es el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con el paciente a su cuidado. Aquí es muy importante el secreto profesional. Dice, es la obligación de guardar, reservar sobre la información que atañe al paciente que se atiende, mientras éste no autorice divulgarla. Ojo, porque ahorita estamos enfocados en los adultos mayores, ¿no? Pero como les decía, estos son principios bioéticos generales. Nosotros los estamos aterrizando a la materia, ¿no? Que son los adultos mayores, pero en definitivamente estos principios son atribuibles a todo el desempeño profesional del área de la salud, sea de la enfermera o enfermero, del doctor o doctora, de los psicólogos, ¿no? Todos los especialistas del área de la salud, incluso, por ejemplo, los fisioterapeutas que son del área de la salud, todos ellos se rigen bajo los mismos principios. Aquí nosotros nos enfocamos en el adulto mayor, pero como les digo, es para todo el trabajo profesional, ¿no? Sean niños, sean adultos, sean hombres, sean mujeres, lo que sea. Y este es un punto muy importante, que es el principio de fidelidad, ¿no? A veces podemos ver que los maestros comparten cierta información. En teoría, toda información que se comparte de pacientes o expacientes se tuvo que haber pedido, pues vaya, ¿no? Que se tuvo que haber pedido un permiso, vaya, para poder divulgar esa información. Aunque no digas nombres, de todas maneras, lo correcto siempre es decir, previo, oye, ¿sabes qué? Tu información es tan valiosa que me gustaría compartirla, por ejemplo, con mis alumnos. Me gustaría compartirla con mis alumnos.
por tales y cuales motivos, creo que el avance que has tenido podría servir a ellos para cuando tengan futuros pacientes con ciertas características. Entonces, qué sé yo, ¿no? Tú pides el permiso, donde le aseguras obviamente pues que no se divulgan datos personales como nombre, edad, dirección, cosas así, ¿no? Tú simplemente dices, en algún momento trabajé con un paciente con tales características, y se habla de siempre trabajé, porque se corre el riesgo que si actualmente estás trabajando y compartes esa información, pues a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ustedes en teoría inician sus prácticas más fuertes de atención psicológica, imagínense que tienen a un paciente atendiendo ahí mismo en la escuela, ¿no? Tienen a un paciente y ese paciente, pues obviamente se pasea por los pasillos de la escuela. Entonces, vamos a suponer, ejemplo, ¿no? Laura lo cita, está trabajando, todo bien, y de repente ella da un ejemplo, ¿no? Yo tengo un paciente, bla, 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 tales características, hice esto, y a lo mejor en la clase es muy buena aportación, pero bueno, dijo información que sucedía en el proceso terapéutico, ¿no? Y casualmente, pues solamente tiene 2 pacientes, ¿no? Entonces todos los que estábamos presentes cuando ella compartió la información, pues nos damos cuenta que es o el paciente que llegó ahorita, hoy es de martes o el que llega los miércoles, ¿no? O sea, no es más, no, alguno de esos dos es. Entonces, cuando llega a veces se corre de que, mira, él es el que le puso el cuerno a su esposa y la golpea, ¿no? O sea, o ella es la que hizo eso, mira. Entonces se genera ese moro, se comparte información. Si bien es cierto que no se dice a lo mejor nombre, pero al final de cuentas se dice información que puede ser, vaya, ¿no? Utilizada de mala forma por las personas que están alrededor. Entonces, siempre es importante que si tú vas a utilizar esa información con fines, por ejemplo, educativos o con fines terapéuticos, porque también tú le puedes dar una información a un paciente, ¿no? Pero siempre con el consentimiento previo, ¿no? Yo recuerdo una vez que una maestra, de hecho, fue mi terapeuta, y que ella jamás, cuando estábamos en sesión, ella jamás me hablaba de otros pacientes, siempre me hablaba de ella. Pero ella desde el primer momento me dijo, ¿me permites utilizar información mía como un medio que quizás te pueda ayudar a entender o a abordar la problemática de la que estamos hablando? Entonces yo tenía la posibilidad de decir sí o no. Y si yo llegaba a decir que no, pues entonces ella lo respetaba y utilizaba otra herramienta, ¿no? Pero pues, ya decía, por ejemplo, sí. Bueno, ella decía, bueno, en algún momento yo tuve un problema similar, pasó esto, lo abordé así, me trajo estas consecuencias, bla, bla, bla. De lo mío, ¿tú qué aprendes? Entonces, bueno, ella lo solicitaba, aún siendo información de ella, solicitaba para mí si yo le daba permiso de poder compartir algo personal. ¿Me explico? Entonces, si es información de primera mano y ella pedía permiso, con mayor razón se solicita el permiso de la otra persona cuando es información, pues, ¿no? Que en algún momento, imagínense, resulta que tú le pones de ejemplo a un terapeuta, a un paciente, perdón, le pones de ejemplo a un ex paciente o a una paciente y resulta que son familia, o resulta que esa paciente o ex paciente te recomendó con la otra y es la que viene y dice, ya sé de la que hablas, tú hablas de mi vecina fulana, ahora tú en la torre, ¿cómo supo, no? Pero pues bueno, cada ratito estás hablando de esa información que al final de cuentas se vuelve parte de una comunicación. Y resulta que de la persona que estás hablando, hasta ella ya la ubicó, ¿no? Entonces te dices, ¿qué tan ético fue utilizar esa información? 1, ¿le pediste permiso? Y 2, es tanta la información que le estás dando de otro paciente que ella ya ubicó la situación, incluso hasta de quién estaban hablando, ¿no? Entonces puede llegar a suceder que le dice, mira, sí, es cierto, la psicóloga me platicó que te pasó esto, ¿no? Y ching, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hizo? O qué sé yo, ¿no? O vean ustedes a saber cuáles son los problemas legales que podrían tener en su defecto. ¿Sí me explico la importancia de la confidencialidad hasta este momento, muchachos? Sí. 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 Ok, ojo. En algún momento, hace como 2 o 3 generaciones,
había una generación, bueno, de hecho ya egresaron, no es cierto, hace más años, ya egresaron. Entonces ellos me decían pues, que andaban, que si conocía algún psicólogo fuera de la escuela. Y yo les decía, pues sí conozco algunos, pero específicamente, ¿qué necesitas para ti, para alguien más? ¿Qué tipo de recomendación? Y me decían, es que me incomodó algo. Y yo, ¿cómo? Es que yo ya vengo a terapia aquí con practicantes. Yo, ok, de hecho hay muy buenos practicantes. Sí, de hecho creo que vamos bien y todo, pero una amiga que va en otro semestre me preguntó que si era yo la que había platicado el caso. Entonces, cuando me platicó los detalles, pues sí era yo, entonces me dio mucha pena. O sea, ella no se ofendió ni mucho menos, sino que le dio mucha pena. Pero al final de cuentas, a eso voy. O sea, la información se fuga por diferentes formas, ¿no? A lo mejor la chava que era la terapeuta, pues nunca lo hizo con el afán de filtrar información, ¿no? Yo no digo que así sea, pero al final de cuentas lo hizo con compañeros en un grupo, en una clase, qué sé yo, y resultó pues que era alguien de ahí mismo, entonces, pues atando cabos y eso resultó que era la amiga, entonces se comentó y todo. Digo, bueno, aquí fue el problema, eso de que se compartió información y no se le pidió permiso. O sea, aquí lo correcto es que, ¿sabes qué? Yo soy practicante, yo hago mi servicio, esta información la comparto con cierto grupo de compañeros que son profesionales, bla, 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 con maestros que son profesionales y pues, porque es parte de mi revisión, es parte de mi orientación, entonces ya el paciente dice, ok, sí, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Pero pues, se tiene que hacer de manera, vaya, bien, ¿no? De manera, vaya, súper ética, porque si no, pues se tiene que, se tienen conflictos. Ahorita no hablamos de conflictos mayores, pero incluso en algún momento sí podría haber problemas legales, vaya. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Se oyen así como carros. Bueno, principio de veracidad. Decir la verdad. Puede parecer sencillo, hasta tonto, pero dices, pues obvio que voy a decir la verdad, ¿no? Pero a veces pasa que decimos mentiras piadosas al paciente, ¿no? Le decimos, el paciente a veces quiere escuchar, te pregunta lo que quiere escuchar y a veces tú caes en el juego del paciente por no hacerlo sentir mal o porque crees que ya la sesión mejoró y caes en ese juego y le dices una mentira, piadosa, ¿no? A veces ellos dicen, ¿verdad que voy a estar bien? Y tú le dices, sí, vas a estar bien. Y la pregunta es, ¿cómo sabes que va a estar bien? ¿No? O sea, ¿por qué le aseguras algo que no te consta que va a estar bien? Si te dice, ¿verdad que voy a estar bien? ¿Qué es lo correcto decir? ¿Vas a estar bien en el momento? ¿Vas a estar bien dependiendo del trabajo que tú lleves a cabo, dependiendo de las ganas que tú le eches? Pero esa es la verdad, todo va a depender del trabajo del paciente, o sea, es 20% cuando mucho chamba tuya y el 80% es del paciente. Eso se lo tienes que decir desde el principio. Eso no te exime de tu responsabilidad como terapeuta. Pero, pero sabes que ese 20% tú tienes que entregar todo, pues ser ético, ser comprometido, prepararte, trabajar bien. Pero gran parte de todo eso depende de la voluntad y las ganas que tenga el paciente. Entonces el paciente de repente te dice, ¿verdad que mi marido es el que está mal? Y tú le dices, sí, está mal, él no actuó bien. Dices, espérame, estás haciendo un juicio, ¿no? O sea, es como que alianza tuya y la paciente contra el marido, o al revés, ¿no? A veces los hombres, oye, ven psicóloga, ¿verdad que mi pareja es la que está mal? Así, y tú le dices que sí, y él llegó empoderado a su casa y tú estás mal, hasta la psicóloga me lo dijo. ¿Me explico? O sea, tú estás dándole la razón que quizás la pueda tener, pero eso no indica que tú tengas que darle, pues vaya, ¿no? Falsa información a tu paciente. Por eso hablamos de un principio de veracidad.
a veces, bueno, decir la verdad indica que puedas comunicar errores, ¿no? Está pasando esto, tú actuaste de tal y cual manera, ¿cuál crees que son las consecuencias? No, pues esto. Si, no sé, trabaja, que lo más seguro es que pronto empiecen a trabajar con varones que son violentadores y que ellos te van a decir, oye, pero a ver, ¿qué harías tú en mi lugar si llegas a tu casa y te encuentras con que pasó esto y bla, bla, bla? Entonces, ¿no? O sea, la idea es comunicar errores. Las mentiras piadosas pues no se deben de decir. Ocultar el error del error de un colega. Ojo, porque a veces los psicólogos pues van ellos o los pacientes con el psicólogo anteriormente y resulta que a lo mejor hasta el psicólogo le dio un diagnóstico y trabajó ciertas cosas y tú te das cuenta que no era nada de eso y tú te callaste. Entonces no se trata de que expongas, ¿no? De que expongas a tu colega y digas, no, él no sirve o él no hizo un buen trabajo. Estamos hablando de argumentos éticos, ¿sí? O sea, a lo que voy es que a veces el ego profesional del psicólogo es tan grande que sientes que estás bien y sientes que eres un buen profesional cuando le tiras a otro profesional. Cuando quieres hacer evidente los errores del otro profesional. Por ejemplo, un diagnóstico que fue mal, pues a lo mejor ni siquiera tienes la certeza, ¿no? Pero tú ya le dijiste al paciente que el otro estaba mal. A veces llega el paciente porque cambió de terapeuta y el mismo paciente llega hablando mal del terapeuta anterior, ¿no? De tu colega, y tú lo secundas, tú dices, no, sí, es que hay psicólogos que nada más se van por el dinero y no por la ética y ustedes se ponen como fútalos súper éticos y le tiraron al otro terapeuta, ¿no? Y nunca nos dimos a la tarea de saber qué pasaba. Pero cuando es evidente un error, entonces pues no se puede tampoco ocultar, ¿no? Por ejemplo, les platico, una vez, no sé si les he comentado, nos tocó recibir a un niño que estaba diagnosticado por una fundación y los psicólogos de esa fundación, que estaba diagnosticado por autismo. Había ciertos signos y síntomas de autismo en ese niño, pero había otras cuestiones que te hacían pensar que no era autismo, ¿no? Cuando lo recibimos, empezamos a observarlo, empezamos a evaluarlo, nos dimos cuenta que no era un niño autista, que era un niño que había tenido una deprimación social. ¿Qué es eso? Que había estado aislado, ¿no? De su contexto. Entonces, bueno, ahí le dices a la señora o a los papás, por ejemplo, en este caso el niño, ¿sabe qué? Aquí había un error. Viene diagnosticado como autista, pero mire, los criterios de diagnóstico son no lo cumple, tampoco, sí, no, no. Por lo tanto, no podría ser autismo. Sin embargo, nosotros creemos que es deprivación social por esto, sí lo cumple, sí lo cumple, sí lo cumple. Les recomiendo que vayamos, que hagan un mapeo, les pido que hagan una valoración neurológica que nos permita hacer esto y reafirmar el diagnóstico. Entonces, a lo mejor, o sea, en este caso, era ese el problema, no era el autismo. Entonces tú lo hiciste evidente, pero con los argumentos, con las evaluaciones pertinentes, ¿me explico? No por tirarle a los otros, ¿no? Es decir, no, ellos no saben, siempre hacen malos diagnósticos. No. Tú lo hiciste de manera profesional, ¿no? Y con los argumentos necesarios para echar abajo un error que traía en su diagnóstico este niño. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Muy bien. Ok, perfecto. Sí. Bueno, para terminar esta parte, le dice que al iniciar la atención de cada paciente, hablando de adultos mayores, siempre es importante responder las siguientes preguntas. ¿Qué haría yo si este paciente fuera mi madre, padre o abuelo? ¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento? Es decir, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué es lo mejor para proporcionar la óptima calidad de vida en relación con su estado? ¿En qué puedo ayudar o apoyar esta vida en este adulto mayor que está bajo mi cuidado? Bueno, son preguntas que te llevan, que si las contestas y actúas bajo esto, pues te llevaría a los principios bioéticos. ¿Ok? Sí.
Bueno, ¿logran ver la diapositiva? ¿Esta? Son 3 diapositivas, ya vamos a casi terminar. Sí, ¿Sí? sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, el proceso de envejecimiento, recuerden que es universal, progresivo, asincrónico e individual. Esto ya es específicamente en el aspecto psicológico, ¿ok? ¿Por qué es universal? Porque afecta a todos los seres vivos. El envejecimiento es universal porque afecta a todos los seres vivos, ¿no? O sea, no hay unos que sí vayan a envejecer y otros que no. O sea, a fuerzas, por ley, todos vamos a envejecer. ¿Por qué es progresivo? Porque es progresivo, porque ya, aquí está. ¿Por qué es progresivo? Porque se produce a lo largo del ciclo vital en forma inevitable. Es decir, siempre, ¿no? Va a ir avanzando, cada vez se va a ir envejeciendo, ¿no? Conforme pasan los días, los meses, los años, pues se va envejeciendo. ¿Por qué es asincrónico? Porque los diferentes órganos envejecen a diferente velocidad, perdón. Recordemos que, por ejemplo, el ojo, a los 10 años apenas está en el proceso de maduración, ¿no? Termina su proceso a los 21 años, mientras que a esa edad ya órganos ya empiezan su proceso de decremento o envejecimiento. Entonces, por eso, cada uno de los órganos que constituyen el cuerpo del ser humano, pues envejece en diferente velocidad, ¿no? No todo es al mismo tiempo, es diferente. Es individual porque depende de las condiciones genéticas, ambientales, sociales y de estilos de vida de cada uno. Lo hemos manejado hasta el cansancio, ¿no? En las primeras clases, que el envejecimiento, el tipo de envejecimiento va a depender de factores, ¿no? Como la genética, los ambientales, los sociales, estilos de vida, económicos, de salud, socioculturales, etcétera, ¿no? Todo eso va a depender o va a influir en el envejecimiento. Por eso, nosotros como psicólogos que nos regimos bajo los principios bioéticos, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Que el envejecimiento es universal, progresivo, asincrónico e individual. Bueno, no somos los únicos que tenemos que trabajar con un adulto mayor. Realmente hacemos un trabajo multidisciplinario, ¿no? O interdisciplinario. Depende del médico, depende del geriatra, depende de la enfermera, depende de tantos profesionales los que deberían de trabajar por el bien común del adulto mayor, que es el paciente. Y dice que el trabajo multidisciplinario ha logrado ¿qué? 1, que se han desarrollado mejores condiciones de vida y de control de los procesos mórbidos en otras etapas del ciclo biológico de los seres humanos, como es el caso de los niños, jóvenes y adultos. ¿Qué es esto? Que el estudio del adulto mayor no ha pasado desapercibido. O sea, muchos se preguntarían, ¿qué caso tiene estudiar al adulto mayor si es la última etapa y ya no sigue otra etapa más que la muerte? O sea, se cierra un ciclo vital. Pero gracias al estudio multidisciplinario, a la atención, al trabajo multidisciplinario del adulto mayor, ha permitido mejorar las condiciones de vida y control de los procesos asociados a patologías propias del adulto mayor. Dice, ¿cómo es el caso de niños, jóvenes y adultos? Bueno, si se fijan, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Que nos va a detallar esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay más niños con problemas de sobrepeso y obesidad o que hay más adultos con problemas de sobrepeso y obesidad? ¿Qué hay más, niños o adultos? Es igual. Ok, es igual, dice Laura. Alondra, ¿tú qué crees? Yo digo que, ay, no sé, adultos. ¿Más No, adultos? niños. Ok, niños, Laura dice que es igual, Alondra dice que niños. Lizzy. Niños. Niños, ok, van 2 niños y un igual. Germán. También pienso que niños. Niños, ok. Vale. Efectivamente, estadísticamente en el mundo hay más niños con problemas de sobrepeso y de obesidad. No es lo mismo el sobrepeso que la obesidad, ¿eh?
El sobrepeso es como válgame, ¿no? A lo mejor va a sonar bobo o tonto, pero es eso, es sobrepeso. Y la obesidad es tener más kilos, más índice de masa corporal que el sobrepeso. O sea, ya estamos hablando de una obesidad, vaya, de índice de masa corporal más elevado. Los niños, hay más niños en el mundo, increíblemente hay más niños que adultos con sobrepeso o con obesidad. Podría parecer lo contrario, ¿no? Porque yo honestamente yo creía que había más adultos. Y cuando he estado leyendo acerca de esto me he dado cuenta que no, que son más los niños que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Bueno, ¿qué quiere decir eso o a qué lo llevo con esta pregunta? A que más allá del 78%, si mal no recuerdo, fíjese nada más el porcentaje tan alto, 76 aproximadamente, 76% de los niños van a crecer y van a seguir siendo obesos. O sea, que en pocas palabras, el niño gordito, se escucha muy feo, ¿verdad? Pero el niño gordito va a ser un adulto gordito. En un 76%. De cada 100 niños gorditos, 76 a 78 van a ser adultos gorditos. ¿Qué quiere decir? Que cuando crecen con sobrepeso, van a desarrollar otras patologías. O sea, la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial, no solo en México. Pero en México, ¿qué creen? Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial de niños con obesidad y sobrepeso. El segundo lugar de niños, o sea que tenemos un friego de niños gorditos. Esos niños tienen un 83%, fíjense nada más el porcentaje, según la Organización Mundial de la Salud, y se lo digo con cifras porque específicamente lo acabo de ver en la OMS, 83% de esos niños no llegarán a más allá de los 65 años, de los 68 años, perdón. Fíjese bien, de cada 100 niños gorditos, 83 no van a llegar a esa edad. Imagínense qué cifras tan altas, ¿no? De cada 100. ¿Qué quiere decir? Que estos niños cuando sean adultos van a morir antes por alguna enfermedad relacionada a la obesidad. ¿Cómo qué? Como hipertensión arterial, como diabetes, específicamente diabetes mellitus tipo 2, como problemas cardíacos, como no sé si ya les mencioné cáncer, y por ahí se me escapan problemas, el nombre de problemas que tienen que ver con el sistema óseo, o sea, con los huesos, ¿no? Imagínense, ¿qué quiere decir? Que los pocos adultos mayores que llegaron, o sea, de ese 83 estamos hablando del 17%, que sí llegaron a los 68 años, o sea, que sí son adultos mayores, nada más 17. ¿Qué tipo de calidad de vida van a tener? ¿Cierto o no? Imagínense, si los otros se murieron antes, los que todavía siguen vivos, ¿qué calidad de vida van a tener como adulto mayor? Entonces, imagínense un adulto mayor con sobrepeso, ¿no? Con obesidad, mejor dicho. Pues su calidad de vida va a ser pésima, ¿no? Pésima. Entonces, ese estudio, esos números, esa epidemiología de cifras, de correlaciones que existen entre variables, nos llevan entonces a entender que desde niño tenemos que trabajar con medidas, ¿sí? Medidas preventivas para ese tipo de enfermedades, ¿no? Y de los jóvenes y de los adultos, pues no se diga. Por eso llegan a una etapa del adulto mayor, el adulto mayor y va a consultas mensuales, a revisiones, lo pesan, lo miden, etcétera, y los tienen literalmente a dieta para evitar que su peso, pues vaya, suba, ¿no? Y sea capaz de desarrollar nuevas patologías o agraviar las patologías con las que ya cuenta el adulto mayor. Entonces, si se fijan, todo este trabajo multidisciplinario nos han permitido, por lo menos teóricamente, conocer las características o lo que necesitamos para desarrollar mejores condiciones de vida. ¿Ok? ¿Sí queda claro este primer punto? Sí.
Ok, perfecto. Desarrollo de medicamentos, vacunas, para la prevención y el manejo de complicaciones. Bueno, esto no es tanto en teoría no es tanto para nosotros, pero sí el desarrollo, las vacunas, pero sí el desarrollo de medicamentos. Hay, hay medicamentos que se han probado en adultos mayores y que han mejorado sus condiciones. Eh, un, un ejemplo, un ejemplo es el cannabis para el mal de Parkinson, ¿no? Se ha probado en adultos mayores que tienen mal de Parkinson y ha mejorado sus condiciones. No elimina el mal de Parkinson, pero sí mejora sus condiciones de vida. Bueno, entonces el estudio del adulto mayor también nos permite saber que hay nuevas tendencias, nuevos medicamentos, nuevos protocolos incluso, o nuevos tratamientos o terapias que podían ayudar a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y el tercer punto habla del control y prevención de las enfermedades degenerativas propias de la edad, como es el caso de reemplazos de tejidos y órganos. Bueno, esto es para el trabajo multidisciplinario, pero nosotros los psicólogos, específicamente el área de neuropsicología o las neurociencias, han traído muchos beneficios gracias a sus investigaciones para los adultos mayores. Por ejemplo, hay una técnica psicológica, bueno, más bien neuropsicológica, que se llama método Gillot. Ese método tiene un nombre francés, ¿no? De hecho, yo pensaba dije, pues esta técnica desarrollada por franceses o algo así. Y en teoría, el nombre y todo eso es de la escuela francesa, pero el máximo exponente a nivel mundial es una señora que se me escapa el nombre, pero esa señora es mexicana. Entonces, la máxima exponente del método Gillot es una mexicana. Y a través de ese método ha logrado obtener beneficios neurocognitivos de los adultos mayores que retrasan, no que eliminan, por supuesto que nadie ha llegado a ese grado, pero sí retrasa los efectos del envejecimiento. Por ejemplo, las personas que tienen mal de Parkinson, a través de esos ejercicios han logrado, vaya, posponer un poquito los signos y los síntomas de la enfermedad. El Alzheimer también ha logrado que sus síntomas se manifiesten un poco más tardíamente. O sea, hablamos de un poco más de tiempo. No es que los evite, pero lo pospone por un poco de tiempo. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese método, el método Gillot? Sí, lo he escuchado yo. Ok, ¿alguien más? Laura, Yo Londra. no. No, Laura no. No, Londra, Germán tampoco. Laura, No, no. yo tampoco. ¿estás No. comiendo a Ya le dije Laura? que no. Ya le dije que no. Qué genio, ya cambia de novio. Bueno, ok. El método es como un proceso terapéutico que se utiliza, digamos, a través de la percepción. En pocas palabras, es con un espejo, se pone no sé, por ejemplo, trazos a seguir, ¿no? El colorear, difuminar, dibujitos así, seguir trazos, pero a través del espejo, no a través de la hoja. O sea, ustedes lo que hacen es ver el espejo y seguir los trazos, ¿no? Colorear. Lo que hace es que obviamente el espejo genera eso, el efecto espejo, y hace que ambas áreas del cerebro, ambos hemisferios, logren, como de cierta manera, ejercitarse, o sea, mejora la condición. Recuerden que un hemisferio, un área, se enfoca más que nada en la cuestión lógica y la otra en la cuestión motriz. Entonces, mejora al hacer que esas conexiones intersinápticas se conjunten, mejora sus condiciones y ya ha estudiado que ha tenido grandes beneficios para este tipo de personas, para adultos mayores. Faltaría ver pues, si estos también este tipo de terapia sería benéfico a lo mejor para niños con algún tipo de daño neurológico, ¿no? También estaría interesante ver ese caso. Bueno, este es un ejemplo del trabajo que se ha hecho de investigaciones a nivel neuropsicológico para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Yes. Ok. Bueno, ya nada más para terminar, muchachos.
Eh, Algunos de los problemas éticos más frecuentes alrededor del adulto mayor y el trabajo psicológico son el ajeísmo y el etaísmo cultural. El uno se refiere, como quien dice, a la discriminación, ¿no? Ojo, porque nosotros cuando nos referimos a adulto mayor, siempre nos referimos a lo que tenemos como marco referencial cercano, ¿no? A nuestros ancianos, a nuestros abuelitos, a los vecinos, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores que, por ejemplo, son de procedencia indígena? Si los adultos mayores de nosotros de repente son excluidos, imagínense ellos, ¿no? Que no hay educación alrededor, que no hay atención de salud, etcétera. Normalmente esos adultos mayores que vienen de grupos indígenas, con mayor razón son excluidos, ¿no? Ahí hay una afectación de tipo racial. Bueno, ¿a qué lo lleva? A que hay una mala utilización de recursos sociosanitarios. Si se fijan, en Mazatlán, que es una zona urbana, tenemos 3 IMSS, que es el Seguro Social nuevo, el Seguro Social que le decimos viejo, y el que está en Prados del Sol, me parece. Estamos hablando de 3 clínicas, un ISSSTE, un hospital general. ¿Sí? 5 hospitales para Mazatlán, con una población de 500,000 habitantes. Pero las zonas marginadas para los grupos indígenas, pues no pueden acceder al IMSS porque pues no tienen IMSS, no pueden acceder a ISSSTE porque no tienen ISSSTE. Pueden acceder a un hospital general, sí, pero lo más seguro es que les van a cobrar, aunque sea poquito, pero les van a cobrar. Entonces, eso es un método, pues, de una mala utilización de los recursos sociosanitarios, ¿no? De cierta manera, los excluyen a ese grupo, por eso son grupos altamente vulnerables. El pertenecer a un grupo indígena los lleva a perder una identidad social, o sea, no son tomados en cuenta, ¿no? Normalmente, y son vistos de por sí como un estorbo. Si los que en teoría tienen una seguridad social y viven con su familia, de repente son vistos como estorbos, los de los grupos vulnerables con mayor razón. 2, la humanización en la asistencia social y sanitaria de estas personas, ageísmo social, es decir, la sociedad se ha desentendido del trabajo o apoyo para el adulto mayor. 4, la exigencia ética de cuidar a los ancianos, integración y convivencia familiar. Pues aquí en México la familia es la que se hace cargo, entonces no siempre cuenta ya lo hemos visto, no siempre cuenta con las capacidades, ¿no? 5, pérdida de la autonomía y total dependencia. Pues a veces vemos adultos mayores que son completamente dependientes y pues a veces poco se les puede ayudar. 6, información y comunicación. No están bien informados los adultos mayores. A veces son vistos como, en lugar de integrarlos a grupos sociales, se les excluye, ¿no? Y se les encierra en una casa, cuando lo ideal es que ellos también asistan a grupos sociales. De hecho, en Mazatlán, un grupo social, no recuerdo el nombre, pero que es de adultos mayores, de hecho hasta sacan a sus reinas, ¿no? A sus reinas en un concurso pues vaya, de habilidades y belleza y todo eso. O sea, es una forma también de integrarlos a la sociedad. Y lo vemos, de hecho, en el carnaval cada año, ¿no? En el desfile, que tienen su propio carro alegórico, etcétera. Eso es una buena inclusión, pero no siempre es así. Y menos los de los grupos indígenas, acuérdense, ¿no? Ellos menos tienen esa posibilidad. El consentimiento informado, pues la familia normalmente asume eso y no se lo deja a los ancianos, ¿no? Retirada de tratamientos virtuales y futilidad terapéutica, volvemos a lo mismo, la familia es la que lo solicita normalmente o la que lo retira del tratamiento psicológico. Experimentación y ensayos clínicos, bueno, más que nada en el área de la medicina. Acompañamiento a ancianos, papel del voluntariado. Tristemente hay muy pocos voluntarios que trabajan con adultos mayores, ¿no? Mínimo. Habrá en orfanatorios, pero en adultos mayores muy pocos. Las experiencias del dolor, 11, la experiencia del dolor y el sufrimiento y la muerte, pues saben que ante todas las dificultades va a haber sufrimiento y los va a llevar a la muerte. Morir con dignidad y eutanasia, en México saben que no es aplicable, entonces el 12 lo desechamos completamente, ¿no? 13, distribución de recursos sociosanitarios. En México no hay muchos recursos sociosanitarios para los adultos mayores, entonces también lo rechazaríamos, ¿no? No es aplicable para México. Bueno, muchachos, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. No, ¿No hay dudas? Ok, no, bueno, no. para
Para la próxima, bueno, para la sesión, las actividades de esta semana pues ya están ahí, ¿no? Creo que ya vi que una persona ya empezó, ya subió su tarea. Bueno, recuerden que tienen toda esta semana. A más tardar el día 21 van a tener ya sus calificaciones en plataforma. Bueno, las calificaciones ya estarán. No sé si se podrán ver en plataforma, ¿verdad? Pero ya van a estar. Si tienen alguna duda, igual el día 21 me pueden mandar un mensaje y les paso su calificación. Hasta ahorita creo que van bien porque todos han cumplido con sus tareas, sus trabajos en tiempo y forma. Entonces no creo que haya ningún problema. Si tienen alguna duda con la tarea de esta semana, pues no, ahí me lo comentan por el grupo o en lo personal y ya pues trato de sacarlos de dudas. Entonces, ¿todo bien? Sí. Ok. Sí. Ya está. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí terminamos la sesión. Nos vemos. Cualquier duda, me echen un mensaje. ¿Sale? Cuídense mucho. Adiós. Bye, Adiós. bye. Bye. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye bye.